Tenemos a dos grandes invitadas, muy buenas amistades mías y de todos. Vamos a invitar primero a la doctora Jane Girón, que ya es especialista, se hizo la parte de la residencia de oftalmología en el INO, hizo la subespecialidad oculoplástica y órbita en el APEC, Federación para la Lucha contra la Ceguera en México. Y hoy día tenemos el gusto de tratar el tema de toxina botulínica y endostomías faciales. Jane, bienvenida. Gusto verte otra vez. Hola, buenas noches a todos. Como sabemos, la toxina botulínica es usada ampliamente tanto en el tratamiento cosmético como en el tratamiento funcional. En el tratamiento funcional, por ejemplo, en este caso, ¿no? Esta paciente con movimientos involuntarios. Entonces, lo primero, unos conceptos. ¿Qué es una distonía? Una distonía es un desorden del movimiento que se caracteriza por contracciones musculares involuntarias que pueden ser intermitentes o persistentes. Ahora, estos movimientos involuntarios pueden iniciar o pueden empeorar con actividades voluntarias, como cuáles, como el hablar, como el comer, como el gesticular, por eso al paciente se le pide que hable, que gesticule, que mueva el rostro para notar bien las características de las distonías. Ahora, las distonías pueden clasificarse según la edad, según la etiología o de manera más práctica según la región del cuerpo a la que van a afectar. Por ejemplo, la distonía focal, que es la que va a afectar una sola región del cuerpo. Por ejemplo, el calambre del escritor. Otro ejemplo, la distonía laringea. También tenemos a la distonía cervical, a la distonía oromandibular y al blefaroespasmo. El blefaroespasmo, recordemos que es la distonía más frecuente, ¿sí? Ahora, también tenemos a la distonía segmentaria. ¿Cuándo es segmentaria? Cuando involucra a dos regiones del cuerpo de manera contigua. Por ejemplo, un blefaroespasmo, si lo asociamos a una distonía oromandibular, ¿se acuerdan del síndrome de Meigs? Es una distonía segmentaria. Dos o más áreas de manera contigua. En cambio, una distonía multifocal es cuando afecta dos o más áreas, regiones del cuerpo, pero de manera no contigua. Una distonía generalizada, por ejemplo, es cuando de base afecta tórax y otras dos regiones del cuerpo. Y una hemidistonía cuando afecta un brazo y una pierna del mismo lado. Entonces, en oculoplástica, ¿qué es lo que básicamente nosotros vemos? Vemos al blefaroespasmo y al espasmo hemifacial. ¿Por qué el espasmo hemifacial lo pongo aquí a un lado? Porque en realidad no es una distonía, porque el espasmo hemifacial es un desorden del movimiento, pero periférico, altera a los músculos que están inervados por el nervio facial. Entonces es un desorden periférico. Mientras que las distonías, como concepto en sí, tienen una alteración, un origen central, que pueden alterar los ganglios basales, la corteza cerebral o el cerebelo, por ejemplo. Entonces es muy clara la diferencia. Pero bueno, como les decía, en oculoplástica vamos a ver básicamente estos dos, el blefaroespasmo y el espasmo hemifacial. Veamos a esta paciente con blefaroespasmo. Siempre decimos que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, veamos cómo contrae los músculos orbiculares y además veamos cómo contrae los músculos orbiculares y además puede estar asociado a la contracción del músculo corrugador y del proceros. ¿Ya? Entonces, de manera característica, un blefaroespasmo tiene una afección bilateral, ¿sí?, del músculo orbicular. Entonces, lo que pasa es que hay síntomas motores y el paciente tiene parpadeo frecuente y en algunas oportunidades, como en ambos casos, el parpadeo puede ser tan severo que produce una ceguera funcional. El blefaroespasmo es mucho más frecuente en mujeres.
entre la quinta y séptima década de la vida. ¿Qué más? Ya les dije que es bilateral, que es la distonía más frecuente y que, acuérdense que el origen es central, afecta principalmente a los ganglios basales. Ahora, muchos artículos han descrito, todo lo que yo he descrito son síntomas motores, pero muchos artículos ya vienen describiendo que estos pacientes con blefaroespasmo tienen síntomas sensitivos muchos meses o incluso años antes de presentar el problema motor. ¿Qué síntomas? El paciente tiene sequedad ocular, el paciente se queja de quemazón en los ojos o de fotofobia, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta en alguno de estos pacientes para hacer la evolución. Y bueno, ¿cuál es nuestra primera línea de tratamiento en el blefaroespasmo? La toxina botulínica tipo A. Esta es la paciente que les mostré al inicio. Miren, tiene contracción de los músculos orbiculares, además tiene una distonía oromandibular y miren cómo empieza a mover el cuello, ¿ven? Entonces tiene una distonía segmentaria, ¿verdad? Ahora, el espasmo hemifacial, característicamente, como es hemifacial, va a afectar una hemicardia, ¿sí? No corre el otro video. No corre. Si le das clic sobre el cursor. No corre. No, sobre el cursor, a la derecha. La barrita. Al principio de la barra. Dice la barra. Ahí. Aquí. Nada. Hay un anuncio ahí que no se puede pronunciar. Bueno. Entonces, característicamente tenemos movimientos involuntarios de todos los músculos que están inervados por el nervio facial. Acuérdense, músculo frontal, músculo orbicular, cigomático mayor, cigomático menor, miren cómo jalaba aquí el elevador del labio, el depresor del labio, el músculo mentoniano, incluso el risorio, ¿sí? Todos los músculos inervados por el nervio facial. En este paciente también tiene comprometida su calidad de vida, ya que veían en el video que el paciente cierra por completo los párpados, ¿verdad? Entonces no puede desenvolverse de manera adecuada. También es mucho más frecuente en mujeres, entre la quinta y la sexta década de la vida. Acuérdense que esto es un origen periférico. Entonces, generalmente el espasmo hemifacial es de origen idiopático, pero siempre debemos descartar que no haya una compresión vascular del nervio facial o que no haya una lesión a nivel de fosa posterior. Entonces, el tratamiento en estos pacientes también de primera línea es nuestra toxina botulínica tipo A. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos a la toxina botulínica tipo A como nuestra mejor aliada, pero entonces nos hacemos algunas preguntas. ¿Con qué dosis iniciamos? ¿Cada cuánto le damos? ¿Y qué esquema seguimos? ¿Dónde aplicamos? ¿Y cuáles van a ser las reacciones adversas que debemos considerar? Porque debemos conversar con el paciente previamente y ver cuáles son las expectativas del paciente. Entonces, les voy a presentar diferentes esquemas, ¿sí? Por ejemplo, en este artículo, en el primer artículo, ellos recuerdan que tenemos, acuérdense del músculo orbicular que tiene tres partes, el pretarsal, el preseptal y el orbicular. En este artículo ellos sugieren colocar un punto en el músculo orbicular preseptal, bueno, eso es lo que ellos dicen, 2 puntos por uno en la cabecita debajo de la ceja y en la cola de la ceja, uno aquí en el corrugador, párpado inferior, y aquí cerca de la nariz. La otra forma que sugieren ellos es 2 en el párpado superior, pero en el músculo pretarsal, otro en el preseptal, en párpado inferior y luego aquí. En este otro esquema de este otro artículo, ellos tienen muchísimos más puntos, miren, frontal, orbicular, músculo nasal, aquí tenemos el elevador del labio, el cigomático menor, el mayor, el risorio, el depresor del labio y el mentoniano, ¿sí? Dependen de los autores.
Esta es otra forma de empezar un esquema. En el blefaroespasmo esencial, sugieren ellos iniciar solamente con 3 puntos. Miren, 2 puntos en párpado inferior y 1 en párpado superior al lado lateral. Iniciar con eso. Mientras que sugieren continuar, dependiendo de cómo va progresando, ya con muchos más puntos, como vemos aquí, 2 arriba, 2 abajo, con la menor dosis posible. Es decir, desde 1.25 a 2.5 unidades. Ahora, se han hecho varios estudios comparativos, ¿sí? Por ejemplo, este es un estudio comparativo longitudinal que se hizo un seguimiento más o menos entre 4 a 6 años y se comparó la dosis respuesta en pacientes con blefaroespasmo esencial y espasmo hemifacial idiopático. Compararon uno aplicando dosis bajas de toxina botulínica, o sea, menos de 20 unidades, versus dosis altas, más de 20 unidades. ¿Ya? Primero, en el blefaroespasmo esencial, entonces, notaron que con dosis bajas, como promedio 16 unidades, en todos, absolutamente todos, hubo la necesidad de aumentar la dosis a llevar a dosis altas en al menos un 50%, ¿sí? En todos. Se aumenta la dosis en al menos un 50%, pero ¿en qué momento? Luego de al menos 8 ciclos de tratamiento, ¿sí? Que son más o menos 2 años y medio a 3 años de tratamiento continuo con toxina botulínica. ¿Qué notaron también? Que cuando ponían dosis bajas, notaban que el efecto duraba aproximadamente 4 meses. Y cuando hubo la necesidad de subir la dosis, el efecto duraba un poco menos. ¿Sí? Esto para el blefaroespasmo. En cambio, en los pacientes con espasmo hemifacial, notaron que, por ejemplo, igual, iniciaron con dosis bajas, igual en todos hubo la necesidad de aumentar la dosis en al menos otro 50%, pero ya no luego de 8 ciclos de tratamiento, sino luego de 6 ciclos y medio de tratamiento, o sea, en menos tiempo. Además, notaron en el estudio que con dosis bajas tenían una duración de 3.8 meses, mientras que cuando incrementaban la dosis, aparentemente incrementaba también el tiempo de acción en el espasmo hemifacial, en el idiopático. Se hace un ensayo aleatorizado, en este caso con 28 pacientes. En esta situación ya es en pacientes que tienen sincinesia facial. Sincinesia facial quiere decir los pacientes que han tenido previamente una lesión del nervio facial. Entonces, se compara aquí las 3 moléculas que tenemos disponibles en el mercado de toxina botulínica, ¿no? Que tenemos la onabotulina, que es el Botox, que tenemos la avobotulina, que es el Dysport, acá, también, el Dysport, y luego tenemos la incobotulina, que es el Xeomin. Entonces, hacen el seguimiento a la semana 1, a la semana 1, a la semana 2 y a la semana 4 para ver la efectividad. Pero no solamente hacen un seguimiento así, sino que les aplican una encuesta de satisfacción a los pacientes para ver cómo se sienten luego de cada cierto tiempo con la aplicación con las diferentes toxinas. ¿Y qué es lo que pueden observar? Que en la semana 1 y en la semana 2, con las 3 toxinas botulínicas, no hay diferencia estadísticamente significativa. Mientras que en la semana 4, miren aquí, parecido acá, igual aquí, miren, con la incobotulina en la semana 4, la percepción del paciente de su mejoría es muchísimo menor. ¿Sí? Eso es lo que nota este ensayo clínico aleatorizado. En este otro estudio se evalúa la falta de respuesta al tratamiento. Estos todos son pacientes con distonía cervical. ¿Y qué pasa? Primero enfocan a 3 tipos de pacientes: a pacientes poco respondedores a la toxina, a pacientes no respondedores primarios y a pacientes no respondedores secundarios. ¿Cuál es un paciente poco respondedor? Aquel que se le ha puesto una dosis de toxina botulínica y el paciente simplemente no nota mejoría, no nota mucha mejoría, o que el médico que le ha puesto la toxina no tiene los efectos que él esperaba. Ese es un paciente poco respondedor. Luego
tenemos al paciente no respondedor primario. Estos pacientes son aquellos que nunca les hizo bien la toxina botulínica, nunca hubo mejoría. Mientras que en los no respondedores secundarios son aquellos que luego de haber aplicado por 2 ciclos consecutivos toxina botulínica tuvieron respuestas satisfactorias y luego de esto tuvieron al menos 2 otros ciclos más de poca respuesta satisfactoria a la toxina botulínica. ¿Sí? Entonces, cuando encontramos una falta de respuesta al tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestra dosis, nuestra técnica de aplicación, si usamos el esquema correcto, ¿no es cierto? Una vez que hayamos revisado esas 3 cosas y estamos seguros que todos nuestros pasos han sido correctos, podemos sospechar que hay una inmunoresistencia. Pero ¿cómo se confirma la inmunoresistencia? Por medio de una electromiografía en el músculo frontal. Entonces, este estudio lo que muestra, es comparativo entre nuestras 3 toxinas que ya mencioné, Dysport, Xeomin y Botox, y muestra que hay mucha más inmunoresistencia con este producto, con la incobotulina, desde 0 hasta 2.5%, comparando con las otras. Muestra que hay menos inmunoresistencia con el Xeomin y bueno, tenemos al Botox que se mantiene por ahí. Este otro estudio, en cambio, nos sirve para ver los efectos adversos y cuál es lo más frecuente. Esto nos sirve ¿para qué? Para conversar previamente con el paciente, saber sus expectativas, saber qué le puede pasar en base a su severidad, cuánto de dosis vamos a usar. Entonces, ¿qué es lo más frecuente? La dosis palpebral en este estudio. ¿Sí? Más o menos más del 35% es dosis palpebral. El segundo es una parálisis del músculo orbicular. Y entre el primero y el segundo, incluyendo el labotalmos como tercero, tienen mucho más del 75% de reacciones como causa de reacciones adversas. En cambio, en este otro estudio, lo que muestran es que su principal reacción adversa es ojo seco. Entonces, sería bueno considerar darle lubricación a los pacientes que son tratados con toxina botulínica, ¿no? Como segunda reacción adversa muestran el ojo seco y tosis juntas. Entonces, estos son unos casos. Más casos. Ahí está. Miren a este paciente que casi no puede abrir los párpados. ¿Nota? No puede abrir los párpados. Paciente muy incómodo. Este paciente es miembro de las Fuerzas Armadas. Luego de la toxina botulínica, aunque nosotros veamos algo de tosis en este paciente, el paciente se siente muy contento porque puede tener el eje visual libre y puede desempeñar sus actividades. Obviamente es un paciente evaluado, conversado y firmado un buen consentimiento informado. Este paciente que les mostraba de uno de los casos, de uno de los ejemplos, miren, el pre y el post. El cambio es muy notorio. De verdad que los pacientes se sienten muy satisfechos con el tratamiento de la toxina botulínica. Obviamente no es un tratamiento perfecto y eso es lo que tenemos que conversar con el paciente, que no es perfecto, ¿no? Que siempre hay algo que puede suceder. Lo bueno es que todo eso se puede ir midiendo en sus seguimientos. Este caso es el de una paciente que tenía más de 85 años. Viene básicamente con el hijo, porque la ven así, la paciente en realidad tenía un poco de demencia senil. Pero bueno, se conversa con el paciente, lo poquito que entiende la paciente y sobre todo con el familiar, que es muy importante. Entonces el familiar también firma su consentimiento informado. Miren que no cierra, no abre el ojito. Y en el control, en esta paciente se usó, como vieron, hay una dosis inicial muy poquito, porque a veces la paciente se le cae el ángulo de la boca y el paciente no está contento, ¿no? Entonces se fue muy conservadora con esta paciente y más todavía teniendo sus características.
Miren, este otro paciente también con espasmo hemifacial. Se le está pidiendo que gesticule para poder ver más los movimientos involuntarios. Y bueno, este es el postoperatorio. La verdad es que los pacientes se van bastante contentos cuando se les ha sabido explicar bastante bien, y sí me sugeriría pues darles lubricación a casi todos estos pacientes con toxina botulínica. Estos pacientes con movimientos involuntarios, la verdad es que son pacientes que tienen una carga emocional muy importante, porque son pacientes que a veces están en un aislamiento social por cómo se ven, pacientes deprimidos, pacientes ansiosos. Entonces hay que tenerles un poquito de paciencia. Ese es el paso. Tiene un poquito de lagostalmos, ¿vieron? Pero bueno, como se ha conversado con el paciente, la verdad está tranquilo usando su lubricación. Gracias. Muchas gracias, Jane. Muy buena tu presentación. Ahora, a continuación, tenemos la verdad presentarles a Benelís Repeto. Ella es una de las doctoras venezolanas que pude conocer en el hospital en el INO en el año 2008 cuando hacía su residencia. Ella hizo la especialidad de oftalmología acá en Perú, en el IRO, y posteriormente hizo la especialidad de oculoplástica con nosotros, fue nuestra primera fellow en el INO, y lleva como decía, Benelís fue nuestra primera fellow en el INO. Ella ha regresado a Perú hace unos años y tenemos el agrado de contar con ella acá y a hablar sobre el rejuvenecimiento facial con métodos no invasivos. Así que queremos que cada tu presentación, Mirna, para que podamos disfrutar de tu ponencia. Muy bien, adelante. Bueno, gracias, buenas noches. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Voy a tratar de ser lo más didáctica posible para tratar de hablar de este tema, que es una de las nuevas ventanas que se nos presentan a los oculoplásticos, porque prácticamente todo lo que es hacia el futuro se dirige a los tratamientos no invasivos. Todo es tratar de no hacer daño, sino tratar de regenerar los tejidos, tratar de volver a lo que el tiempo ha deteriorado. Bueno, los métodos de rejuvenecimiento palpebral pueden ser complementarios a la cirugía y alternativos a la cirugía. Las terapias llamadas terapias paliativas. Y es importante aclararle esto a los pacientes, el término de paliativo,
¿Por qué? Porque los resultados obtenidos no van a ser tan comparables como los de la cirugía, y a veces los tiempos de recuperación son tan iguales como los de la cirugía. Entonces, si el paciente quiere un procedimiento rápido, quiere ver resultados, obtener resultados rápidos, siempre explicarle que la cirugía es la primera opción hasta el momento. Sin embargo, más adelante vamos a ver que muchos de los tratamientos se acercan bastante a los porcentajes de resultados estéticos aceptables iguales a los de la cirugía. Bueno, es importante para establecer las conexiones con equipo multidisciplinario. Muchas de estas terapias paliativas o complementarias es necesario llevarlas a cabo con dermatólogos, cirujanos plásticos, cosmetólogos o médicos esteticistas. Entonces no debemos cerrarnos a ese ámbito y tratar de manejarlos en conjunto y aprender mutuamente de las experiencias que ellos han tenido. Muchas de estas cosas se aprenden por ensayo y error. Tristemente no hay estudios publicados y casi todos los estudios son hechos por dermatólogos o cosmetólogos. Las revistas no son indexadas en la mayoría, entonces tener estadísticas específicas a veces es difícil. Bueno, entre los tratamientos complementarios tenemos los láseres, los tratamientos químicos y mecánicos, que son los peeling y las dermoabrasiones. Vamos a hablar un poquito de los láseres de uso estético. Son muchos, pero los más usados y los más estudiados y aprobados por la FDA son estos tres. El láser de CO2, que es la estrella de los láser, el láser Erbio, que es uno de los láseres de uso intermedio, y actualmente el nuevo, que es el láser de plasma, ya con la aprobación a partir del 2017 por la FDA. El láser de CO2 es el láser con mayor demanda en el ámbito de la estética. Hace su aparición en los años 60, así que ya tiene bastante tiempo, pero decayó entre los años 80 y 90 por las consecuencias que traían en el tiempo de recuperación. Su punto de acción es a nivel del agua intra y extracelular, o sea, su cromóforo sobre el cual actúa. En cuanto mayor sea su relay, mayor será su capacidad para cortar y generar calor o daño tisular. Puede ser usado como onda continua o como onda pulsada. Voy a ser rápido en la parte teórica. Aquí lo que nos interesa es que como onda continua es el bisturí láser que actualmente se utiliza, y bueno, y como desfocalizado es el efecto vaporizador, que se usa para la extracción de lesiones tumorales sólidas, principalmente benignas, y los tatuajes. Como onda pulsada son los usos de rejuvenecimiento cosmético, y es lo que llamamos los láser pixel. ¿Cómo funciona? Bueno, actualmente todos los dispositivos de CO2 trabajan con una plataforma de análisis de piel incorporada, que es el escáner principal. Esto penetra en la piel a través de un rayo pixelado que va produciendo microperforaciones. Estas microperforaciones son profundas, pueden abarcar la dermis y la epidermis, y lo más importante del principio es dejar un área de piel sana. Esta es la piel que nos va a permitir rejuvenecer y obtener la formación de nuevo colágeno y la formación de nueva elastina. Este es el principio principal. ¿Cómo actúa? Bueno, la energía pulsada que emite calienta el agua hasta llegar a su punto de ebullición, generando la vaporización de las capas superficiales de la piel. Luego de la vaporización cutánea comienza el proceso de regeneración natural del epitelio sobre el tejido conjuntivo. Es importante hablar con el paciente, sobre todo por los efectos secundarios. Estos efectos secundarios, aunque son transitorios actualmente, tienen que ser explicados al paciente, porque en realidad esto es lo que el paciente termina pensando que es un procedimiento sencillo, y el tiempo de recuperación es mucho más largo que el de una cirugía. Sabemos que el tiempo de repitalización es entre 6 a 8 semanas, genera eritemas, edemas, trastornos transitorios de la pigmentación, y esto sí se ha estudiado y está reportado que generalmente el 70% de los pacientes presentan pigmentaciones cuando están en los fototipos 4 y 5, según la clasificación de Patrick Friedman. Y la formación de costras, que es un proceso normal, fisiológico, que ocurre después del procedimiento, y hay la formación de hematomas con el láser CO2.
¿Qué consideraciones especiales? Bueno, primero realizar la prueba de test a los pacientes en los fototipos 4 y 5. Esto es fundamental porque esto es lo que nos va a guiar si el paciente es candidato o no. No haber usado elementos abrasivos en la zona a tratar ni hacer exfoliaciones previas, y amerita, ya está comprobado, el uso de tratamientos coadyuvantes como la colocación de plasma o las de sueros revitalizadores, las mesoterapias. Son fundamentales en el posttratamiento para permitir una recuperación total de la piel. La realización del brush o cepillado cutáneo es indicada en aquellos pacientes solos que forman costras muy gruesas que están retardando la revitalización. Y los cuidados post-tratamiento es evitar la exposición a la luz solar y a la luz LED. Bueno, en cuanto al análisis de piel, lo hace directamente las plataformas, todas ya vienen con plataformas de análisis. Que se hace? Se toma una fotografía del paciente, se introduce dentro de la base de datos a través de un link con la computadora y este analiza el tipo de piel y generalmente están basados en las condiciones de humectación de la piel y nos dan los puntos de referencia de cuánto es la intensidad que vamos a usar en los láser. Bueno, les voy a mostrar un video que quiero darle unos pequeños tips en cuanto al uso del láser. Bueno, este es el aparato aprobado principalmente por la FDA. Vemos que en esta imagen estamos utilizando un protector de hierro para proteger el globo ocular. Este protector ya van a ver más adelante que ya fue sustituido, no es necesario hacer la inversión y existe una técnica para la sustitución del mismo. Como podemos ver, se produce sangrado, por lo tanto en muchos pacientes puede haber la formación de hematoma y la constricción de la piel es inmediata. Está asociado, por eso lo traemos como tratamiento complementario, a lo que ellos llaman una microblefaroplastía. Vean la pequeña incisión por donde se extraen los paquetes grasos y bueno, asociado a una blefarotransconjuntival que nosotros ya sabemos manejarla. Y bueno, ahí se ve exactamente y vean la pequeña incisión en el párpado superior. Esta es la plataforma y esta es la técnica de lo que quería explicarle, que es cómo se protege el párpado inferior. Ya no se usa el protector, sino que sencillamente se desciende el párpado superior por dentro del párpado inferior y se comienza con la aplicación del láser. Generalmente los pacientes deben ser sedados. De verdad que el procedimiento es bastante doloroso. Es como que si estuviesen colocando aceite caliente, así lo describen los pacientes. Y esto es lo que quiero explicarle. Esto es lo que el paciente sale inmediatamente. Para el paciente es un shock emocional verse inmediatamente después del tratamiento. Y bueno, los resultados que son bastante visibles y de verdad que son espectaculares. Bueno, vamos a hablar del láser Erbio. El láser Erbio es uno de los, como decimos, el láser intermedio. Generalmente lo usamos para mejoría de la epidermis. No es un láser que su penetración es 10 veces menor a la del CO2. También actúa sobre el agua intra y extracelular y en los tratamientos menos agresivos, generalmente para mejorar la lozanía de la piel. ¿Cómo funciona? Bueno, ofrece igual fototermolisis fraccional, entrega pulsos de láser igualmente de forma pixelada con microheridas por milímetros que es producida a través de la pieza de mano. Y bueno, con los tratamientos de láser Erbio mejora significativamente la lozanía de la piel, produce mucho menos molestia, de hecho puede ser aplicado con geles anestésicos, no necesita sedación en el paciente a diferencia del CO2 y no causa ni hematomas ni sangramientos porque no actúa a nivel de la unión dermoepidérmica ni tampoco es en la dermis, solamente generalmente llega lo más profundo hasta la unión de la dermis con la epidermis. Las indicaciones: eliminar líneas de expresión, mejorar el tono de la piel, eliminar las manchas principalmente y las cicatrices de acné y mejorar la lozanía de la piel. ¿Qué consideraciones especiales? Principalmente este láser sí necesita terapia de brush, es decir, cepillado, y eso es importante decirle al paciente que posteriormente del tratamiento va a necesitar semanalmente hacer técnicas de abrasión para retirar todas las costras que se forman. Y del resto son los mismos cuidados que generalmente se usan con el de CO2. Actualmente se trata de usar la combinación de los dos,
utilizar el lifting con CO2 de láser para los párpados y el resto de la cara usar Herbio. Incluso ya hay láseres que vienen con los dos combinados, equipos que vienen con los dos combinados. Bueno, esta es la diferencia. Los dos primeros láseres fueron las primeras máquinas que salieron hasta el año de 1980, donde la ablación era total, era por segmento. La recuperación se tardaba mucho más y era mucho más agresivo, y el riesgo de complicaciones de hiperpigmentación era mayor. Y los dos últimos que tenemos acá, vemos que son las actualizaciones, las acciones actuales, en donde uno se genera los píxeles de calor, calor sin evaporización del tejido, y en el último vemos la evaporización del tejido utilizando intensidades mayores. Y bueno, esto es en cuanto a la emisión de las zonas de coagulación, el volumen de distribución del calor, y vemos que el láser de CO2 es el que más genera todas estas acciones, mientras que el del Herbio no. Y lo fraccionado, generalmente la acción es principalmente de daño por emisión de calor, y cuando se aumenta para permitir la contracción y mayor formación de colágeno, ya utilizan los valores se acercan a producir destrucción del tejido, que es la evaporación al punto de ebullición del agua, temperaturas mayores. Vamos a ver aquí un video de cómo se usa el Herbio. Lo voy a adelantar un poquito para ir un poco más rápido. Bueno, generalmente no tengo ninguna intención con las casas comerciales, pero son los que son aprobados por la FDA. Y eso quería hacerles conocer. Bueno, más o menos aquí se ve cómo trabaja la emisión del láser, cómo genera el pixelado sobre la piel de los distintos cabezales. Estas son puntas que se adaptan, se coloca directamente sobre la piel, no necesita ningún medio refrigerante ni ningún gel. Y generalmente lo que hacemos es trabajar en la zona más continua. Adelantar un poquito el video, porque es para ganar tiempo. Prácticamente es lo mismo, pero nada a nivel del epidermis. Es lo que vamos a ver. Bueno, el último, como ya le digo, el láser de plasma es un láser que recientemente fue aprobado en el 2017, también llamado láser Plexer o terapia fibroblástica. A diferencia de los anteriores, es un láser no ablativo. Aunque trabaja a nivel del epidermis, se considera no ablativo porque no llega a producir ningún tipo de daño sobre la unión dermoepidérmica. Es un láser de corriente continua, y generalmente lo que utiliza es el cuarto estado de la materia, convirtiendo un tejido sólido a gas. Generalmente forma un arco de corriente que vamos a ver que genera un rayo de corriente visible, por lo cual la punta del electrodo no puede estar en contacto con la piel directamente para que funcione, sino a una distancia generalmente de 4 a 5 milímetros. La quemadura destruye los queratocitos del epidermis, formando una costra de carbonización que impide que penetremos a niveles más profundos. De ahí la gran seguridad de este láser. Generalmente el primer equipo que aparece en el 2017 fue un equipo bastante grande. Actualmente todos los equipos son de mano, son portátiles y de bajo costo. ¿Cómo funciona? Bueno, generalmente el cuarto estado de la materia en forma de gas aplicada sobre la piel va a activar la formación de colágeno y las fibras de elastina, mejorando de forma notoria la piel. Las quemaduras puntiformes del láser de plasma retraen la piel de manera inmediata, por lo tanto los resultados son inmediatos, y nos permite realizar tratamientos ambulatorios que hasta ahora eran imposibles, generalmente en el consultorio. No necesitamos llevar al paciente a ningún quirófano. Y ahí vemos la demostración. Las quemaduras puntiformes actúan de la forma parecida a un láser potente de CO2, pero de forma más conservadora y con una recuperación 3 veces más rápida. Generalmente entre el 5.º y el 6.º día todas estas costritas se van cayendo, y la contracción comparada es casi igual al del CO2. Las aplicaciones, y esto es una de las cosas que tenemos que aprender, es un nuevo término, y es un término que fue expuesto en el año 2018, fue creado por dermatólogos, tristemente, no fue por oculoplásticos, y es el concepto de una blefaroplastia no ablativa dinámica. Es un tratamiento de arrugas, es un tratamiento que sirve para
atenuar las arrugas finas y profundas, la eliminación de tumores benignos cutáneos, la eliminación de santelasma, manchas de pigmentación, hemangiomas y estrías. Consideraciones especiales, igualmente que con el DCO2, realizar un test de prueba. Aquí necesitamos ver cicatrización del paciente y la respuesta cicatrización del paciente y respuesta a la pigmentación de la piel. Su aplicación se realiza con anestesia local, generalmente se deja de 20 a 40 minutos o puede utilizarse también infiltración de lidocaínas en cantidades mínimas. Requiere generalmente, si lo usamos como un tratamiento paliativo, de 2 a 4 sesiones de aplicación para obtener resultados similares a los de una blefaroplastía quirúrgica. Y por eso se utiliza el término actualmente de blefaroplastía no ablativa dinámica. Es importante no tocar las costras, esto sí es fundamental decirle al paciente. Si tocamos las costras, activamos la aparición de cicatrices hipertróficas. Y estas se van a caer rápidamente entre el quinto al séptimo día, eso hay que hacerle connotación al paciente. Es necesario complementar con otros tratamientos, se dice que de la mano debe ir el tratamiento de la aplicación de plasma para mejorar o la aplicación de sueros revitalizadores o la ozonoterapia, que actualmente es una de los que está más en boga. La hiperpigmentación cutánea se trabaja en todos los pacientes, sobre todo en las pieles tipo 4 y 5. Siempre se debe dar en la noche para controlar la aparición de estas hiperpigmentaciones. El paciente, igual que con los láseres, no debe exponerse a la luz solar por 3 meses y los costos son relativamente bajos. Generalmente el equipo lo que cuesta son $35 en la pieza de mano. Aquí más o menos vamos a ver cómo es el procedimiento. Este era el primer equipo que se usaba, es el primer equipo que fue diseñado. Es un equipo que pareciera ser grande, utiliza diferentes cabezales, pero ahora actualmente son estos los equipos portátiles de mano, que son los lápices, por eso reciben el nombre de Dermapen. Y ahí vemos cómo se realiza lo que llamamos la blefaroplastía. Igualmente se marca al paciente, se realiza su infiltración, se calcula la pieza de mano, se realiza primero una abrasión continua y posteriormente se realiza la abrasión puntual. Y vemos como la piel inmediatamente se va contrayendo. Aquí uno de los tips importantes es poner la menor cantidad de lidocaína para que la piel no se distienda y podamos ver todo lo que es en realidad lo que estamos contrayendo, en realidad lo que estamos quemando para generar la contractura. Es inmediata, pueden ver cómo la piel se retrae, ahí vemos el antes y el después. Y en los antelasmas, por experiencia propia, le puedo decir que es impresionante y es muy rápido. Ok, bueno, voy a ir un poquito más rápido para no quitarle más tiempo. Vamos con los tratamientos paliativos. En este caso, lo más importante o la estrella es la radiofrecuencia. Es aprobada por la FDA y tiene décadas de uso. Cada día se va renovando, cada día hay equipos con mayor efectividad. Y bueno, el ultrasonido o el ultraformer, que también es utilizado actualmente como terapéutico o como tratamientos estéticos. Tenemos los tratamientos dérmicos complementarios actualmente, como son el Dermapen y el Alopen, que son aplicadores o son mesoterapias para favorecer los resultados de las terapias láser o mejorar los resultados de las terapias de radiofrecuencia o ultrasonido. Y bueno, el plasma rico en plaqueta, que es también prácticamente la base de lo que son los tratamientos revitalizadores.
Bueno, en cuanto a la radiofrecuencia, desde 1910 es usada. Es una técnica que trabaja mediante radiaciones electromagnéticas que oscilan en un campo eléctrico y magnético en forma simultánea. La corriente de la radiofrecuencia es una corriente alterna que varía entre 0.3 y 10 MHz de frecuencia, y aunque estos valores pueden sufrir modificaciones por los fabricantes, generalmente este es el rango que se utiliza. Trabaja mediante, como les dije, lo más importante del concepto es que trabaja por radiaciones electromagnéticas, son campos simultáneos. ¿Cómo funciona? Principalmente es el calentamiento, genera un incremento de la circulación, un estímulo de los fibroblastos para la formación de neocolágeno, un aumento del metabolismo celular, que es ideal para mejorar la tonicidad de la piel, elimina arrugas superficiales y atenúa las profundas y mejora notablemente el aspecto de las estrías y cicatrices. Cada tipo de radiofrecuencia trabaja de diferente manera. ¿Cómo funciona? Bueno, voy a tratar de resumírselo lo más rápido posible. Generalmente el choque térmico estimula la aparición de las proteínas de choque término o HPS, o sea, la generación de calor a alta temperatura, y estas proteínas solo se sintetizan en condiciones de estrés, como calor, isquemia, acidosis, o se encuentran habitualmente en los tejidos. Hay indicadores que permiten considerar que el aumento de la temperatura provocado por la radiofrecuencia produce un estímulo del factor de crecimiento transformador tisular beta, y este a su vez estimula la formación de las proteínas de choque térmico, específicamente la proteína 47, que es la proteína que protege al procolágeno tipo 1 y que sabemos que es el colágeno fundamental para mantener la estructura y la estructura de la piel. Y también evita la síntesis de las metaloproteinasas, que son las proteínas que degradan el colágeno. Bueno, el aumento de la temperatura también estimula directamente la producción de las proteínas de choque térmico, la HSP47, y que es la proteína fundamental para generar un colágeno de calidad. Esta proteína tiene una afinidad específica por la triple hélice del colágeno, que es requerida para el correcto plegamiento de la molécula y su estabilidad. Las indicaciones que permiten considerar que el aumento de la temperatura, y esto lo hemos dicho, generalmente es lo que produzca el efecto de estimulador de las proteínas, y son estas proteínas las que mejoran el colágeno, por eso su efecto es regenerador. Aquí lo único importante es que la proteína de triple hélice se denomina al fenómeno inducido por el calor sobre el colágeno o la contracción del colágeno, y se alcanza con temperaturas dérmicas entre los 55 y 62 grados centígrados. Por eso que estos procedimientos, como vamos a ver, de la monopolar producen dolor y generalmente pueden producir molestias en el paciente en el postoperatorio. ¿Cuáles son los tipos? Bueno, acá lo más importante es conocer en cuanto a la profundidad de acción, como monopolar, bipolar, tripolar y multipolar. En cuanto al tipo de corriente inductiva, resistiva y capacitativa, lo que nos va a decir es el tipo tipo de traductor que utiliza. Y en cuanto a ablativa y no ablativa, es que actualmente hay equipos que utilizan la penetración de agujas que se colocan a nivel de la unión dermoepidérmica y generan la aplicación de la radiofrecuencia directamente en esta área. Esa es la ablativa, y la no ablativa es la que usamos con los cabezales a nivel de la piel. Y en cuanto al daño a la epidermis, esta es la invasiva y no invasiva, ablativa y no ablativa en cuanto a la generación de daño a la piel, porque muchos de los equipos actualmente vienen asociados a luz LED roja o a crioterapia. Acá lo más importante es conocer la parte de los sistemas en el método bipolar, que es con electrodo de retorno y sin electrodo de retorno, que nos va a permitir saber si utiliza placa o no utiliza placa. No hay diferencias en cuanto a la efectividad de esto, solamente es la comodidad y el diseño del equipo. En la resistiva, generalmente saber que va a depender del tipo de aplicador y de la frecuencia, y que vamos a ver que los cabezales no están protegidos, son directamente de metal los que se coloca sobre la piel, mientras que lo de la capacitativa, los cabezales están protegidos con una membrana de aislamiento. Generalmente se dice que la bipolar
del tipo circular es la que hace que la temperatura generada sea más homogénea, mientras que la capacitativa sea más heterogénea. Las frecuencias usadas varían entre 0.5 y 40 MHz, generalmente para tratamientos cosméticos utilizamos entre 1 y 4 MHz. Esta es la que más me importa porque es generalmente la que nos va a decir qué equipo o qué área es la que queremos tratar. La monopolar produce calentamiento de las partes profundas de la termis y actúa sobre el tejido adiposo. Por eso se actúa para reducción de grasa corporal o facial o para mejorías a nivel de la piel. Hasta 250 watts, este tipo de radiofrecuencia se caracteriza porque la corriente fluye a través del cuerpo desde un solo polo o electrodo y tiene resistencia máxima en la región que se apoya el cabezal. Los equipos cuentan con una almohadilla de retorno, esto es dentro del mismo cabezal que se coloca en una región del cuerpo cercana al contratrabajo. Actualmente todos ya vienen en la misma cabezal, ya no necesitamos la utilización de placas. Y el calor que se genera en los tejidos es heterogéneo, por lo tanto se trabaja en zonas localizadas por un determinado tiempo, a diferencia de la bipolar, que generalmente el tiempo no podemos excedernos sin causar daño. La bipolar puede ser utilizada en varias sesiones a repetición, mientras que la monopolar solo se usa de 2 a 3 sesiones, ¿ok? Cuando se usa a alta frecuencia. La bipolar provoca calentamiento superficial de la piel, trabaja con de 500 a 200 watts y los equipos de radiofrecuencia bipolar cuentan con un cabezal que tiene 2 dipolos emisores y receptores de energía que genera un arco y provoca el aumento de la temperatura a nivel más superficial que la monopolar. La tripolar generalmente es que ofrece un tratamiento mucho más focalizado, penetra mayor profundidad y genera 3 veces más temperatura sin causar daños a los tejidos que la monopolar. Y la multipolar, que es actualmente la que más se está usando, combina la tripolar con la hexapolar y son aparatos que cuentan con 6 polos que generan 3 campos más un polo monopolar. Aquí la cualidad hace que se renueve la epidermis y los resultados se notan al instante. Generalmente acá tiene una acción ablativa. Todos los multipolares van a generalmente estar combinados con crioterapia o luz LED para producir ablaciones a nivel de la dermis que provocan remodelación de la misma y mejoría en el aspecto de la lozanía. Las consideraciones especiales, lo que le estaba explicando, el uso de LED o luz infrarroja y la crioterapia. ¿Para qué se usa la crioterapia? Para producir mayor shock térmico, porque el cabezal que está en la epidermis genera enfriamiento de la epidermis mientras el calor se está produciendo desde adentro hacia afuera, y esto es lo que nos estimula la mayor producción de las proteínas de choque térmico que nos van a permitir una mayor generación y remodelamiento del colágeno. Incluso equipos actuales ya vienen asociados a láser ablativos, como es el Erbio, principalmente vienen asociados al Erbio. Bueno, los criterios para la aplicación, generalmente la cantidad de sesiones va a variar entre 8 a 10, el tiempo entre las sesiones de 10 a 21 días, estoy hablando para la bipolar, la tripolar o la multipolar. Y los resultados se ven a partir de la tercera y cuarta sesión. Eso es importante explicárselo a los pacientes. Los primeros cambios mejoran la textura y la tensión de la piel y es importante el apoyo domiciliario cosmético de hidratantes faciales. El tiempo de la sección varía entre 30 a 45 minutos. Las contraindicaciones generales en pacientes con marcapasos, pacientes epilépticos y pacientes con síndrome febriles, embarazo, cáncer o metástasis. Y las locales, generalmente heridas abiertas, flebotrombosis, gangrenas, úlceras varicosas y la presencia de procesos infecciosos activos. Vamos a ver el Thermajet, que es uno de los que más se usan actualmente. Esta es la radiofrecuencia más moderna y bueno, el equipo utiliza un cabezal, es una radiofrecuencia monopolar, no ablativa, y vamos a ver allí cómo actúa sobre las capas de la piel y los efectos que genera a nivel del tejido graso. ¿Cómo se aplica? Generalmente cuando se hace la adquisición del aparato es necesario utilizar los mapas que se transfieren a la piel para saber las áreas de aplicación. Justamente estos mapas tienen el tamaño
del cabezal para ser aplicado en la piel, en el cuerpo y en las diferentes áreas. Se regula, el mismo tiene un escáner, hace el análisis del paciente, se regula el cabezal que se va a usar, generalmente se calcula la potencia y comienza el proceso. Generalmente dura entre 30 a 45 minutos y se va haciendo de forma progresiva. Él cuenta tanto con la creación tiene aunado crioterapia para producir enfriamiento de la piel y esto aumenta lo que llamamos el choque térmico. Vamos a verlo en los párpados, en la región del rostro. Es indoloro completamente, lo que da es una sensación de calor profundo, más nada. El problema viene a las 48 horas. Ahí es donde se genera la sensación de dolor y los procesos inflamatorios. Bueno, el ultrasonido es otra de las técnicas que usamos, son ondas sonoras de alta frecuencia. Voy a ir un poquito más rápido, ya sabemos que es invasivo, no indoloro. Tenemos dos tipos, no focalizados, que son los que se usan en los tratamientos de fisioterapia, y los focalizados, que pueden ser macrofocalizados para tratamientos corporales y microfocalizados para tratamientos faciales. Tiene fines terapéuticos y cosméticos, aumenta la oxigenación de las células, mejora la hidratación de la piel, activa la microcirculación, produciendo un efecto antiedematoso y de drenaje linfático, y aumenta la permeabilidad de la piel, permitiendo una mejor absorción de la sustancia, lo que llamamos sonoforesis, y un efecto trófico y antiinflamatorio. Puede ser utilizado en la forma focalizada. Tenemos el ultrasonido focalizado de alta frecuencia, utilizado actualmente con fines terapéuticos en la destrucción localizada de tumores malignos y benignos, produciendo necrosis tisular por elevación de la temperatura, es decir, lo que llamamos una ablación selectiva. Generalmente puede ser actualmente, no están publicados, pero ya hay un proyecto, está en fase 3 ya de experimentación el proyecto a nivel de utilización de tumores de órbita. Lo que pasa es que se están viendo los daños térmicos que puede producir a nivel del globo ocular a larga data. En procedimientos estéticos genera calor para la destrucción de adipocitos, necrosis grasa y estimula la neocolagenogenesis cutánea, así como de modificaciones sobre el esmalte. Esto tiene el beneficio de trabajar a nivel del esmalte, que es lo que es el término de anclaje muscular. ¿Cómo actúa? Entrega energía térmica en un punto focal, creando una zona de coagulación en una profundidad específica. El calor generado es el resultado de la agitación microscópica a través de los tejidos. Los efectos primarios son mecánicos, que es la vibración, y los efectos secundarios, la cavitación y la apoptosis celular y la transmisión no lineal del ultrasonido. Los efectos térmicos y mecánicos: alcanza temperaturas de 75 grados centígrados en el área tratada, pero estas temperaturas pueden ser modificables de acuerdo al área donde se quiere utilizar. Causa coagulación del tejido, activa el sistema inmunológico local, estimulando el proceso de cicatrización y reparación del tejido, induciendo la formación de un nuevo colágeno. Alto pico de energía y menos dolor, y produce microlesiones a profundidades de 4.5 milímetros, a diferencia de la radiofrecuencia. Generalmente se generan 3 fases por las cuales se obtienen los resultados. La primera fase, entre el primer día y las 48 horas, se produce hemostasia, coagulación de la piel y migración celular. Entre la primera y la 6ª semana se obtiene tejido de granulación, contracción de la lesión y síntesis de colágeno, y a los 3 meses vamos a ver un reagrupamiento del colágeno, un incremento del tono de la piel y el efecto lifting que tanto buscamos. Generalmente los traductores faciales actúan a profundidades de 1.5, 2, 3 y 4.5 milímetros de profundidad sobre la piel, y permiten lo que llamamos el anclaje muscular, que es el remodelado del tejido, el remodelado del esmalte, permitiendo el efecto lifting o tensor. Indicaciones: pacientes mayores de 35 años, puede ser usado en cualquier fototipo. Las sesiones son de 2 a 3 al año, generalmente se recomiendan 2 cada 6 meses.
No, la piel no puede estar exfoliada ni abrasionada al momento de ser usada, y lo importante es que no haya ningún proceso inflamatorio o infeccioso en la piel a tratar. Perdón. Ay. Y ven las profundidades a las que trabajas. Los cabezales son cambiados dependiendo a la profundidad que queremos conseguir el resultado o el área tratada. Voy a adelantar un poquito para ganar tiempo. Y bueno, entre los tratamientos dérmicos complementarios está el Dermapen, que generalmente es un dispositivo compuesto por múltiples microagujas y se basa en el principio de lo que era el Dermaroller, que es usado desde hace muchísimos años, en el cual se generan microperforaciones en la piel para permitir la penetración de tratamientos o tanto de medicación como suero revitalizante. En realidad, el Dermapen es una mesoterapia, es un tratamiento coadyuvante. ¿Cómo usarlo? Primero, asepsia del área a tratar, insertar la cabeza en el mecanismo de enclavatorio, ajustar el botón correspondiente y seleccionar la velocidad. Generalmente aquí vemos los diferentes milímetros que vamos a usar para generar la profundidad de las agujas de acuerdo a la zona que queremos tratar. Incluso actualmente se están generando mapas de uso, pero son particulares de acuerdo a las experiencias de cada quien. Generalmente, ¿qué elegimos de principio activo? Ácido hialurónico, DMAE, o cualquier sustancia, incluso medicamentos que queramos utilizar para permitir una mejor regeneración de la piel o modificación de la piel. Generalmente lo que hay que tener es tensión con la otra mano a la que se tiene el aparato para generar tracción y de permitir que las agujas entren y disminuir el dolor. Es bastante doloroso porque el paciente siente que están clavando microagujas. Y bueno, aquí más o menos vamos a ver cómo funciona. No necesita ser aplicado por otra persona, puede ser de autoaplicación. Vemos que es un lápiz que tiene en la punta. El cabezal que vemos allí es un cabezal sustituible con cada paciente y en cada aplicación. Y vemos las comparaciones con el Dermoroller, que era el antiguamente usado, y vemos que cómo es la acción. Y bueno, el Hilopen, que es lo nuevo que se está usando, tiene 6 meses en el mercado y es un dispositivo de autoaplicación de ácido hialurónico que no necesita agujas, utiliza concentraciones de ácido hialurónico entre los 16 y los 20 miligramos, es portátil y generalmente lo que se hace es un disparo por vacío, permitiendo que penetre a nivel de la epidermis el medicamento. No tiene agujas. El golpe o el choque que genera daños de la presión sobre la piel es lo que permite que hace que entre el ácido hialurónico. En realidad es una mesoterapia, no es un procedimiento para relleno, es para mejorar la calidad de la piel. ¿Okay? Y puede usar cualquier ácido hialurónico, porque lo que se hace con el dispositivo del lápiz es recargar la punta, se recarga el dispositivo de inyección con cualquier jeringa de ácido hialurónico. Incluso ahorita se está usando hasta los de 23 no reticulados. Bueno, le quería decir que todos los videos que usé tuve que escribirle a las casas comerciales y gracias a Dios me permitieron autorizar que los usara y hice una edición de ellos. Y bueno, está en el Perú, en el mercado. Todos estos equipos tienen diferentes precios que oscilan entre los $15,000 y los $35,000. Bueno, gracias.
Bueno, yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta para los expositores. En realidad los temas que se han tratado tanto de toxina botulínica como la parte de lo que es la terapia palpebral no invasiva son temas interesantes, ¿no? Más aún ahora que vamos a ver muchos pacientes que se tratan con estos métodos a veces no invasivos y nos llevan a la consulta, ¿no? Yo le haría una pregunta en general a los oculoplásticos si han tenido algún paciente que haya tenido problemas con esto, ¿no? En el foro que tenemos de oculoplásticos generalmente regional que tenemos acá en Latinoamérica, pues, y hemos escuchado mucho hablar de estos tipos de tratamientos con láseres, de terapias de blefaroplastía no invasiva, dinámicas, y a muchos les parece que es quemar la piel, ¿no? Y darle molde de usar o no usarlo, ¿no? Esa es una de las cosas, ¿no? Entonces, hay que ver, hay que probar, pero para poder dar un juicio hay que conocer todas estas cosas acá. Por eso que es importante a mi modo de entender que no nos alejemos mucho de estas tecnologías, ¿no? Ustedes lo ven a diario en oftalmología, ven por ejemplo que otras especialidades han progresado, ¿no? Yo acabo de salir ahorita de hacer con un colega un tratamiento de glaucoma con el ciclo G6, ¿no? Ustedes piensan en el ciclo G6, es de una manera u otra es pensar en esto aplicado a la estética, ¿ok? Es muy diferente cuando uno aplicaba crioterapia o aplicaba un láser intrarretinal, ¿no? Por ejemplo en la parte de retina, o en el caso de glaucoma también, ¿no? Como estos casos que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces uno ve la profundidad, ajusta la profundidad para poder usar estas cosas y poder estimular de una manera u otra diferentes células importantes para el desarrollo nuevamente de la piel, a nivel de las capas profundas, ¿no? La otra cosa importante es, y ahí va la pregunta, ¿no? Ustedes han tenido oportunidad de ver pacientes que hayan sido operados, ¿no? O que recomiendan, no sé, estos procedimientos son antes o después de una cirugía plástica, ¿no? No sé si alguna tiene alguna experiencia, ¿no? Sí, por favor, Alejandra. Yo tengo experiencia con radiofrecuencia. Yo utilizaba el equipo por el PLB, ¿sí? Okay. Y generalmente la radiofrecuencia, si la persona no quiere operarse, es una opción buena en el sentido que, a pesar de que no son resultados para nada muy drásticos, sí son resultados que son visibles. Es un procedimiento además que es nada invasivo, no tiene ningún efecto colateral, no merita ningún reposo, ni siquiera exposición solar, ni nada por el estilo. En fototipos bajitos, de repente un poquito de enrojecimiento transitorio durante una media hora y ya. Y personas que sean fototipos más altos, nada. Es un masajito calentito, no duele, no molesta, es súper rico. Y se hacen, por ejemplo, 5 o 6 sesiones semanales, un par de veces al año. Es una opción buena y a mí me encantaba en pacientes postoperados de blefaroplastia porque como es un masaje circular que se hace, puedes ayudarte para hacer masaje de drenaje linfático. En el sentido del drenaje linfático, entonces haces una mezcla de drenaje linfático con una estimulación de remodelación del colágeno y es una opción súper inofensiva, no da resultados muy grandes, pero puede ayudar. En eso es lo único que tengo experiencia, porque de resto solo hacía peeling químicos. Claro, lo que pasa es que hay que tener claro en esos tratamientos cosméticos qué es lo que queremos, ¿no? Hay tratamientos que son para básicamente lifting, ¿no? Térmicos, entre comillas, o hay tratamientos para mejorar la textura de la piel o mejorar la hidratación de la piel. O sea, la estética no hay que olvidarla, o sea, siempre hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y muchas veces los que trabajamos en hospitales a veces nos olvidamos de ella, ¿no? Pero cuando trabajamos afuera, pues es otra cosa, ¿no? La otra cosa es, a mí me tocó la oportunidad de ver pacientes que han sido sometidos a estos tratamientos, ¿no? Y después han sido operados por una cirugía plástica. Entonces, por lo menos yo voy recibiendo un par de pacientes que tienen cierto descontento con la cirugía plástica posterior a los tratamientos de estos tratamientos no invasivos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, como consejo, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, ¿no? Porque lo que uno diseña no es lo mismo en un paciente que no ha sido tocado por un láser o por una mesoterapia o por otros tratamientos
al resultado que queremos planificar. O sea, tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Yo en 2 semanas tengo una paciente que ya de un seguimiento de 1 año y medio más o menos, ya recién voy a hacer un tratamiento ya correctivo, quirúrgico, a lo que se hizo inicialmente, ¿no? Entonces, eso lo va a presentar en un momento, ¿no? Y lo otro es, por ejemplo, el IPL, que no lo he mencionado, no tan directamente, ¿no? Pero es uno de los que más en boga tiene para hacer tratamiento para mejorar texturas o para mejorar colágeno, ¿no? Para la piel del paciente, y cada vez más se lo hacen más, y el resultado es bastante bueno. Mejora mucho la hidratación de la piel, que va dirigido a eso generalmente. Entonces tienen que ver básicamente para qué va dirigido cada tratamiento estético, ¿no? Ya dominando esto, uno va a ir poco a poco pasando en estética a lo que va a ir de la mano con lo que son toxinas, y ya muy ultra, que lo es remodelamiento facial, ¿no? Es con lo que es ya toxinas, rellenos, ¿no? Está claramente demostrado que el uso de rellenos actualmente ha cambiado 180 o 360 grados, ¿no? Entonces tenemos la obligación nosotros como quiroprácticos de conocer estos cambios, ¿no? Que de la mano pues son muy interesantes, ¿no? Acá en el hemisferio sur tenemos la escuela de nuestros amigos brasileños, ¿no? De André, ¿no? Y André pues es un muy buen quiropráctico, acá lo conoce muy bien Rocío, ¿no? Y de verdad que el libro que tiene él, ¿no? Y las cosas que tiene él en aplicación a lo que es relleno, pues es fenómeno, ¿no? Entonces es ver piel, ver arquitectura facial, ver todas estas cosas que nos ayuden, ¿no? Entonces la estética no la olviden como consejo. Si no hay ninguna pregunta o acotación más, bueno, doy por concluir la sesión y le agradezco la presencia de todos ustedes, y la verdad que es muy buena experiencia de las dos, las felicito, estoy encantadísimo. Muchas gracias. Y como siempre me olvido, pues de verdad hay que agradecer a todos a Alergan por el ebook que tenemos para todos, y disculpen, ya, cada año Palmira, le invité especialmente porque esté con nosotros, el Club de Palmira, y es la emoción, estoy emocionadísimo con la presentación, ya, pero tenemos un ebook para todo su coffee break, ¿no? Y Palmira va a estar con ustedes conversando también personalmente. Muchas gracias.